Computadora. Ah, no, yo iba a Isa, decir, sorry, Paula, 2 segundos, que no nos llenen con mails de si subimos o no la ayudantía, de no sé qué. Mañana a la mañana va a estar sí o sí subida, porque es muy pesada, entonces se demora mucho subir en YouTube. Ya no es que nos olvidamos, ya es porque se demora mucho en subir, pero lo vamos a subir lo antes posible, para que no se preocupen. Eso. sí. Isa, ¿puedes compartir tú? ¿Pantalla? Sí. Pero es Sí, que me no da un eres poco... anfitriona, así que no puedes hacerlo. Ah, pero deja de Compártela compartir en tú. seguridad, po. Sí, Es que sí, sabéis sí. que me da miedo que se me caiga el internet. Ah, ya. Entonces comparto yo. Pero ¿por qué te complica lo Eh, mismo, Paula? Porque si no, que comparta la Headroom. sí, es que mi internet está medio raro. Ya voy al tiro, denme 3 segundos. Denme 3 segundos. Oigan, yo que también quería decirles que mantengamos los correos en el horario laboral hasta las 6 de la tarde. Yo le respondo mis correos a la gente tarde, porque no he tenido tiempo durante el día, así que probablemente la respuesta les llegue... ¿Qué fue eso? ¿Me Sigue hablando, escucho? Isa. Sí, Ya. te escuchas. La respuesta les va a llegar tarde, o quizás la Paula ayer me enseñó a programar que hoy a la Cata, de hecho, a las 8 de la mañana programé la respuesta. Pero eso, no nos manden correos, por favor, después de las 6, porque, bueno, porque es estresante y es estresante, punto. Entiendo. Ya, partamos. Ya. Hoy día tenemos una ayudantía súper densa. Eh, Vamos a ver básicamente la curva normal y cómo podemos usarla en R para sus trabajos y para los talleres. Así que vamos a hacer como un poco un repaso respecto a las características de la distribución normal. Lo primero es que es asintótica, perdón, respecto al eje X. Eso significa que nunca va a llegar a tocar al eje X. Respecto a la simetría, que es como, bueno, es como, no sé cómo decirlo, pero es como que esté centrada y que sea como igual para cada lado. La distribución normal siempre es simétrica. Y es muy importante considerar que aunque, aunque la curva normal, o sea, la curva normal siempre va a ser simétrica, pero no toda curva simétrica necesariamente sigue una distribución normal. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Acá podemos ver las asimetrías, teniendo a la izquierda, es que siento que estoy yo compartiendo y como que voy apuntando cosas y luego me acuerdo que es la Dime qué clase. apuntar, yo lo apunto. Ya, entonces tenemos a la izquierda eh, las asimetrías negativas, que es como lo que hemos estado viendo todo este tiempo, cuando hay una mayor concentración como hacia los valores mayores y hay una mayor dispersión hacia los valores menores. Y a la derecha tenemos las asimetrías positivas. Y también es importante notar cómo están puestas o sea, no sé si puestas, pero cómo se dan las medidas de tendencia central en las distintas asimetrías. Acá notamos que siempre la mediana está al medio, pero la posición de la moda y del promedio varían. Y luego tenemos la simetría, que es como la característica de la curva normal, y en una distribución simétrica las tres medidas de tendencia central que hemos visto coinciden, están en el mismo punto. Sí, espérate, es que quiero volver un segundo acá, que creo que ya, que como en R, nosotros vamos a, por ejemplo, ¿se acuerdan cuando vimos el describe, que les salían todas las medidas de tendencia central y dispersión en R? Ya, el skewness
es la simetría, ¿ya? En una distribución normal, el skewness es 0, porque es una distribución simétrica. Si el skewness le sale positivo, por lo tanto tiene una simetría positiva. Si el skewness le sale negativo, por lo tanto la distribución tiene una simetría negativa, ¿ya? Eso es súper importante. Para que también, por ejemplo, no sé si alguna vez están interpretando un gráfico y, bueno, no sé si en verdad es esta simetría, no cacho, no se ve bien, tienen un describe y van a cachar cuál es la simetría para poder asegurarse y chequear sus datos. Sí, ese tipo es muy bueno cuando las asimetrías son muy leves. Entonces tú no cacháis realmente como si es simétrico o no. Y ahí siempre pueden confiarse en el describe. Sí. Muy buen tip. Ya, otra característica es la kurtosis, que es como cuánto se concentran los datos en el centro de la distribución. Por eso se llama el nivel de elevación. Y las distribuciones normales tienen una kurtosis de 3. Pero en R, si ustedes ven la kurtosis de una distribución normal, les va a salir que es 0, porque los programas estadísticos en general les restan un 3 para que quede un valor como 0 o 0.2 o algo así. Una pregunta, Américo, que Dale. justo iba a preguntar eso, que el profe había dicho que en R podía pasar que ese 3 se restaba y como, pero no me acuerdo en qué influye eso, como nosotros cuando estemos viendo la cuestión, si es que hay algo que cambia o es Por solo como ejemplo, para no, teórico. como es teórico, pero por ejemplo en la prueba es muy típico que el profe les pregunte como, ya, les pone datos de 2 distribuciones y les pregunta cuál de estas distribuciones se parece más a una normal, ¿cachai? Y ahí, por ejemplo, te va a poner sí o sí una con kurtosis similar a 3 y una con kurtosis similar a 0 para cachar si es que ustedes entienden esa diferencia, ¿cachai? Entonces, si es como un dato obtenido de R, ustedes saben, ah, ya, en R, en verdad la kurtosis de una normal es 0, pero es más teórico. Ya, Gracias. de nada. ya, y acá tenemos ejemplos de 3 curvas con kurtosis diferentes. Getsu, ¿las podéis ir apuntando? Sí, en cuál foto? ¿En esta? Yo creo que la otra es más fácil, ¿o no? Ya. Ya. La que está apuntando la Getsu es la platykurtica, que es como, a mí me gusta pensarlo como que es como un plato, como así, más achatada. Eso significa que hay como el rango en el que se concentran los casos es más amplio. Por eso está como achatada. Y bueno, ahí sale que la kurtosis, como en R, sería menor a 0. Luego está la moderada o mesocúrtica, que es una, o sea, de este tipo son las curvas normales, y por eso sale kurtosis igual 0. Y después tenemos la leptocúrtica, donde la kurtosis es mayor a 0 y la concentración al centro es menor, por eso es más puntiaguda. Esto, la kurtosis también le sale en el describe by. Sí. Ah, sí. Ya. Hasta ahora hemos hablado como de distribución normal, pero en realidad es importante tener en mente que son una familia de distribuciones, son varias, no hay solo una distribución normal. Porque hay muchas variables que se pueden comportar normalmente. Pero existe la distribución normal estándar, que, bueno, nos sirve como para hacer comparaciones y también para estimar probabilidades. Yo quería Eso es lo decir, que vamos a ver sí, ahora. sorry. Sí. Yo quería decir que esto de familia de distribuciones quiere decir que al final muchas variables se pueden comportar como con una distribución normal. Por ejemplo, el CI se comporta como en una distribución normal. Los puntajes PSU están hechos para que sea una distribución normal con promedio 500 puntos.
¿cachai? El CI tiene un promedio y una desviación estándar diferente, pero al final tiene el mismo tipo de distribución, ¿cachai? Y muchas variables en psicología se comportan normalmente, ¿ya? Pero lo que varía es su promedio y su desviación estándar, ¿ya? Claro. Por eso a eso va con una familia de distribuciones. Sí, por eso es importante conocerlas también, porque en psicología se ocupan harto. Ya, y acá tenemos la distribución normal estándar, que su característica es que su promedio siempre es 0 y su desviación estándar siempre es 1. Y acá tenemos una curva que representa esta distribución y la línea del medio indica el promedio, que es 0. Y bueno, si se acuerdan, también debería ser la mediana y la moda, porque coinciden las tres medidas con el promedio. Y bueno, ahí tenemos como la explicación de que el eje X está presentando los valores de la variable, pero en puntaje Z, y el eje Y muestra la densidad de la distribución. Uh-huh. Al final, esta distribución, porque ustedes tienen familia de distribución normal, ¿cierto? Millones. Pero no se pueden comparar unas a otras, es muy difícil hacer comparaciones, por lo tanto vamos a ocupar una distribución normal estándar, que al final no ocupa los como puntajes originales, puntajes brutos, por así decirlo, de la variable, sino que ocupa lo que llamamos puntaje Z, ¿ya? ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a comparar entre sí para entender los percentiles y los cuartiles y todo eso en porcentaje, nos va a ayudar a tener mucha más información de nuestra distribución que los puntajes brutos, ya que en verdad muy poco se puede hacer con los puntajes brutos. Dale, Sebastián. ¿Qué hace que una distribución simétrica sea distinta a una distribución normal? ¿Sí? ¿Cómo se diferencia? Porque no cacho muy bien eso. Por ejemplo, Paula, no sé si queréis decirlo tú, yo tengo un ejemplo en mente. Dale tú, sí. Por ejemplo, no sé si lo vieron en clases, pero existe una distribución que se llama la distribución constante, que es literal un rectángulo, ¿cachai? Que es como así un rectángulo, ¿ya? Porque hay algunas variables que se comportan de manera constante todo el rato, ¿cachai? Y esa es una distribución simétrica. Si la cortáis en la mitad, esta es exactamente igual para los dos lados, pero no tiene por dónde ser normal, ¿cachai? Si buscáis distribución constante la van a encontrar, al final es literal un rectángulo, ¿cachai? Entonces puede tener distintas formas, pero con tal de que sea, o por ejemplo hay distribuciones que, bueno, en verdad son funciones, que son corazones, como funciones matemáticas, que son simétricas, pero no se asemejan a una normal, ¿cachai? Porque no tienen como la misma forma. No sé si sí, te cacho. O por ejemplo, una distribución... En sus trabajos les podrían salir box plots simétricos que no tienen por qué corresponderse a una distribución normal. Lo más probable es que no se correspondan con una distribución normal. O por ejemplo, si pensáis ya tener una simetría 0, pero tener una kurtosis 3, ¿cachai? Y ser muy, muy puntiaguda o ser muy, muy achatada, ¿cachai? Van a ser simétricas, pero no van a ser normales. ¿Cachai? Eso. Vale. Dale, Paula. No, sí, lo que quería agregar era que, como hacía la Getsu, la distribución normal nos permite comparar. Entonces, por ejemplo, me acuerdo que en el curso de pensamiento, inteligencia y lenguaje, en inteligencia el profe siempre decía como podemos pasarlo los puntajes CI a puntajes PSU. Cosas así, como que hacían ese tipo de comparaciones. ¿Por qué? Porque el CI y la PSU se comportan de forma normal y pasando todo a puntaje Z podemos como estimar probabilidades y se forma como un montón, o sea, se forman como varios análisis en base a eso. Sí. Y por ejemplo también sirve porque hay ciertos análisis estadísticos que ustedes van a ver después que asumen una normalidad de variables. Por ejemplo, después vamos a ver, no sé, el test ANOVA, que tiene como postulado base que existe una normalidad en la distribución de sus variables. Si no, no puedes aplicar ese test estadístico. Entonces es súper importante que ustedes sepan si una variable se comporta de forma normal
¿o no? ¿Y qué implica eso? Sí. Ya. Y la curva igual tiene como ciertas propiedades que son constantes y nos permiten estimar probabilidades. Entonces vamos a decir que siempre entre más una desviación estándar y menos una desviación estándar va a encontrarse el 68% de su población. Luego entre 2, o sea, más 2 y menos 2, va a estar el 95% y prácticamente toda el área de la curva va a estar entre más 3 desviación estándar y menos 3 desviación estándar. Y eso nos va a servir después cuando hagamos algunos ejercicios. Les iba a decir, bueno, si no estuviésemos en contexto pandemia, que se aprendan esos porcentajes para la prueba, pero ya no tiene sentido. Triste. Sí, Pero son muy siempre importantes. sirve. Sí. Ya. Y acá tenemos cómo transformar puntajes de una variable que se comporta normalmente a puntaje Z. Y claro, como decíamos todo el rato, permite comparar y permite estimar probabilidades, pero esto solamente cuando vengan de una distribución normal. Si no viene una distribución normal, no vamos a poder, o sea, podemos pasarlo a Z, pero no nos va a servir de la misma manera, no va a ser útil en el fondo. No. Entonces, claro, cada dato de la escala original que se comporta normalmente va a tener un cierto puntaje Z. Y acá tenemos, bueno, tenemos la forma, como para que la noten, la Eso. forma para pasar a puntaje Z, que sería el dato menos el promedio partido en la desviación estándar. Esa siempre es la fórmula del puntaje Z. Y otra cosa importante, que al final, como ya este puntaje Z no es como aleatorio, al final el puntaje Z tiene mucho que ver con las desviaciones estándar, ¿cachai? Y no tanto con el promedio, pero con las desviaciones estándar. Por eso va de 1, 2 y 3, y por eso nosotros les decíamos que entre las primeras desviaciones estándar se concentra 68% de la gente, después entre las otras 95 y después 99. O sea, como que tiene una relación con la desviación estándar súper importante y por eso se divide por la desviación estándar. ¿Sigo? Sí, yo creo que ya lo anotaron. Igual, voy a abrir el chat, por si acaso. Sí, pero no ha llegado nada. Pregunten, antes de sí. hacer el ejemplo, pregunten. Sí, sí. Quizás no se ha entendido nada. Ojalá que no. Estamos perfect, dice la Francisca. Genial. Ya. Bueno, acá tenemos un ejercicio, como les decíamos, con el coeficiente intelectual, porque sigue una distribución normal. Y la primera pregunta es, ¿cuál es el promedio de esta distribución? Si alguien lo puede indicar. Porque sabemos que la desviación estándar es 15, ahí la entregamos, pero el promedio, ya, la Francisca dice 100, la María Valentina también. No sé si alguien dice otra cosa. ¿Y la moda y la mediana? Las mismas, ¿o no? Sí. Bien. Sí. Bien. Ya, Acá. súper. Sí. Sí, el promedio de esta distribución sería 100. Luego queríamos preguntarles si pueden calcular el puntaje Z de una persona que obtuvo un CI de 110, considerando que la desviación estándar es 15 y el promedio es 100. Esos son datos que siempre les van a dar para que no se preocupen. .06 creo, 0,66. 0,6 periódico, excelente. 0,6 periódico es. Sí. Ya, sí, súper. Claro, porque al final tomaron el 110, le restaron 100, que era el promedio, y lo dividieron por 15.
que es la desviación estándar. Ya, la otra pregunta es, ¿a cuántas desviaciones estándar está una persona que obtuvo un puntaje CI de 120? Poco más de una, pero menos de dos. O sea, está en ese porcentaje azulito. Sí. Ya, en el chat, la Francisca dice 1.3 periódico y Agustín también. Y sí, es 1.3. No sé si alguno podría explicar cómo lo sacó. Si quieren prender el micrófono. Ahí la Cata. ¿O Yo no? puedo, creo. Dale. Es o sea, X que era 120 menos el promedio que es 100 dividido por 15, que es la desviación estándar. Entonces 20 dividido 15 es 1,3 periódico. Está esa cantidad de desviaciones estándar del promedio. Claro, sí, súper. Ya. Y es importante acá notar que el signo que les da es positivo. Eso significa que está sobre el promedio, porque podrías estar a 1.3 periódico de desviación estándar, pero podría ser hacia abajo, por debajo del promedio. Entonces siempre fíjense en el signo que les da. Ya, y la otra pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que alguien obtenga un puntaje CI menor o igual a 80? Aquí ya está más difícil, hay que pensar. Sí. Sí, hay que ver una tabla, Isa. No pusimos la tabla. ¿Sí está la tabla? Ah, ¿verdad? Sí, pero está más adelante. A ver, voy a buscarla para ver si la puedo proyectar. Eh, mm, Pero anda a la tabla, ¿no? Es que he hecho un... ¿Cuál era? Está... Ay, ay, Es ay. que está oh, con posiciones. cierren los ojos. ¡Qué sorpresa! Ya. ¿Esta era la Ya. tabla? Sí. Dale, Paula, explica cómo funciona, porque nadie sabe ya cómo funciona esta tabla. Ya, lo primero que hay que hacer es sacar el Z y luego moviéndose en las, como por los ejes de esta tabla, podemos ver que, a ver, Calculen el Z. sí, ¿Tienen eso el primero. Z? Voy a volver. ¡Ah! ¿Dónde está? Tiene sentido que sea negativo, porque estamos diciendo menor o igual a 80, o sea, es un valor que está bajo el promedio. Claro que es 100. Después No, pero vamos... es que esta tabla no sirve porque está con los positivos nomás. No, pero según yo Pero ya da sí lo es mismo. el recíproco. Ujú. Claro, Van a buscar, al final tienen que buscar el valor de en la tabla, o sea, ir al 1 de una columna, 0,3 de la otra, porque debería haberles salido 1.3, sí, ¿verdad? negativo. Eso les va a dar un valor, y como toda esta probabilidad, o sea, como el área bajo la curva es la probabilidad, o sea, 1, le tendríamos que a ese 1 restar el valor de la tabla. No Es se entendió. 1.3. No se entendió. Ya. O sea, pueden mostrar en la tabla, pueden como señalar Sí. cuál es el de este Sí. lado y el de este lado con tus que Ya. era- Traté de hacerlo lo mejor posible. Aquí, ¿o no? Este, si no me Sí, equivoco. porque es 1.33333. Este. ¿Cachai? Acá hay 1.3 y este es como el segundo decimal, ¿cachai? Para hacerlo más como preciso. Entonces yo me voy al 1.3 y como es .33333, me voy a ir al 3 aquí. Ahí. Que arriba también es 0.03. ¿Se entiende eso?
No me quedó claro qué pasaba si es que era negativo. ¿Tenía que dar lo mismo? No, no da lo mismo. Al final, cuando tú vayas a interpretar ese resultado, tiene sentido que sea negativo porque es un valor que está bajo el promedio. Ya. O sea, es una... Sí, eso básicamente. Si fuera positivo, te estaría indicando que es un valor que está sobre el promedio. Claro. Entonces, ya, la Getsu está apuntando ahí que cuando nos metemos en un Z 1.33, el área bajo la curva es de 0.908. Y esta tabla nos está dando desde ese valor como hacia atrás. Eso nos está dando. Y como sabemos que el Z es negativo, tendríamos que a 1, que es el área total bajo la curva, tendríamos que restarle el 0.90 no sé qué, para que nos dé el área bajo el 80. Z menos 1.333. Y de hecho en el chat les dio bien a Sebastián, le da 0.09, María Valentina 0.1, Francisca 0.09, así que bien. Vamos a hacer más ejercicio ya, para que no se asusten. Sí, sí. Y creo que ese era el último, ¿no? Sí. Sí. ¿Sigo? Dale. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguien no pudo hacerlo? ¿Alguien no entendió ni por si acaso a qué nos estábamos refiriendo? Ahí alguien puso en el chat que se había perdido. Había que calcularlo con alguna fórmula. El Z, sí. El Z sería el dato menos el promedio. Y todo eso partido en la desviación estándar. Está Teniendo- como corrido. Sí, Ahí sí. Ah, perdón. ya. Teniendo el Z, te puedes ir a la tabla de probabilidades Z, que te va a mostrar como qué área bajo la curva Eso. se encuentra debajo del valor. Y teniendo la tabla adecuada, que no sea como positiva, debería darte al tiro el área bajo la curva de tu Z, que en este caso, bueno, como dije, era negativo. Pero acá, como estamos trabajando con valores positivos, a 1, que es toda la probabilidad, 100% de probabilidad que está bajo la curva, se le resta el valor que está apuntando la Getsu. Ojo que podría ser, por ejemplo, que acá está como podría ser que la tabla, los valores, porque le está dando, por ejemplo, solo el 50% del área, no toda, sino solo una mitad. Y esa también es una tabla que se puede usar, que sería, y ahí, bueno, bueno, se entiende, pero le estaría dando, no sé si ven Sí. ya, es solo el 50%, y de hecho los valores son la mitad de los que aparecen acá. Y es súper importante lo que está diciendo la Isa, y es súper importante que se familiaricen con cualquier tipo de tabla, y por eso nosotros también pusimos una de solo positivos, para que también practiquen y tengan súper en mente que al final, por ejemplo, el área total es 1, y que pueden sacar los inversos. Pero, por ejemplo, la tabla que acaba de mostrar la Isa, esta estaba en nuestra prueba de Quanti, ¿cachai? Entonces les puede aparecer un tipo de tabla diferente. Tienen que saber leerla y saber bien qué área bajo la curva les están dando. Eso es súper importante. Cata. Sí. No entiendo en qué afecta que sea negativo, si es que el área igual es una cosa positiva, o sea, si el área siempre va a ser positiva. Ya, ¿por qué? Por ejemplo, ¿veía esta curva acá? ¿Sí? Ya, este es un 1 positivo. Entonces la tabla nos va a dar toda esta área, ¿cachai? Pero yo quiero buscar toda esta área, esta más chiquitita, porque el punto que yo tengo es el negativo, ¿cachai?
Entonces, la tabla no me va a funcionar porque yo quiero menos área de la que me está entregando. ¿Cachai? Entonces, por eso es importante que sea negativa para ver bien qué área yo estoy buscando. Y por eso les pedimos que saquen como el inverso. ¿Cachai? Pero en la tabla, en sus datos, o sea, resto 1 menos 0,9 no sé cuántito y me va a dar un número positivo, que es, Sí. Ah, sí, Sí. ese número siempre tiene que ser positivo. y es lo que, o sea, la Dani preguntaba arriba, entonces aproximadamente el 10% es igual a menos 80, ese 0,09176 que sale, significa que casi el 9%, o sea, un poco más del Claro, 9%. exacto. Gracias. Ahí. Ah, porque si se dan cuenta, voy a seguir más ahí. Si se dan cuenta, tiene sentido. ¿Por qué? Porque la desviación estándar es 15. Entonces, 100 menos 15 es 85, ¿cierto? No me estoy equivocando en mis matemáticas, ya. Por lo tanto, ya pasamos como el centro del 68%, ¿cachai? Y después va a haber mucho menos gente que tenga más allá de una desviación estándar. Entonces tiene sentido de que sea muy poca gente, que sea un 10%. ¿Cachai? Sería raro que les dé un 30 o un 40% porque está muy en las afueras, está como por acá, muy a las afueras de su promedio y de su desviación estándar. ¿Cachai? Si solo aquí hay un 16% y nosotros queremos como por acá, tiene sentido que sea un 10. ¿Sí? ¿Lo ven? Es genial. ¿Queda alguna otra duda? Vamos a ir practicando, hay otros ejercicios para que no se asusten si no lo entendieron. Voy a avanzar, no veo el chat, veo 30 mensajes que no he leído. No, dale, no hay nada en el chat. Sí, no hay Bueno. nada nuevo. Ya, Ya. Y ahora sí, ya en el chat dice, no entendí bien la tabla. ya, vamos a volver a la tabla, vamos a volver Sí. a la tabla. Sí. Por ahora no debería necesitarla, así que cuando la necesitemos de nuevo, la explicamos de nuevo. Ya. Podemos transformar los puntajes Z en R. Y podemos transformarlos como todos de una. Para que no tengan que hacer los cálculos de nuevo. Por ejemplo, recién tuvimos que calcular ya el puntaje CI o sea, el puntaje Z de un CI de 110 y lo mismo con el 120 y con el 80. Y podemos hacerlo todo de una así. Asignamos estos valores a un vector. Y en el comando verde que está ahí, nos indica cómo hacer esto. Se pone el nombre del vector, en la flechita para poder como Crear una asignarle variable. el nombre, y luego una C y los valores entre paréntesis. Ay, En este caso, no, perdón. no importa, les iba a preguntar que qué más necesitamos para sacar el puntaje Z. Perdón, tiré Pero la... ahí está. Sí. Ahí está el Claro, ejemplo. según la fórmula necesitaríamos también el promedio y la desviación estándar. Entonces, al final lo que tendríamos que hacer, o sea, el comando como estándar estaría arriba en verde y le pondríamos ya los puntajes Z. Al vector que creamos con los puntajes le restaríamos el promedio y lo dividiríamos por la desviación estándar. Y eso nos va a crear un conjunto de puntajes Z, que les debería aparecer en... ya. La Catalina hizo una pregunta en el chat. Dice, ¿qué es un vector acá? En R a un vector se le llama como un conjunto de datos, en el fondo. Entonces tú a cada uno de esos datos, R lo va a tomar, le va a restar el promedio y lo va a dividir por la desviación estándar. Y te va a generar los puntajes Z. Entonces podemos ya sacar el 110, 120 y 80 en puntaje Z usando lo que les mostramos recién. Háganlo, Pero, háganlo. sí, háganlo. Entonces al final ya aparece como
como mucha cosa, pero al final, ¿qué estamos haciendo? En este primer ejemplo, nosotras le pusimos el nombre vector CI, le pueden poner el nombre que ustedes quieran, ¿ya? Y estamos diciéndole ya, vamos a crear un conjunto de números que le vamos a poner como nombre vector CI, y dentro de ese conjunto de números vamos a tener al 80, al 110 y al 120, porque esos son los números que nos están preguntando, ¿ya? Podemos calcular la media y la desviación estándar de este conjunto de datos, lo podemos hacer. Y después podemos transformar este conjunto de datos, que en verdad son 3, a puntaje Z, ¿ya? Y eso se hace con el comando de aquí abajo. Entonces yo le voy a poner como nombre, nosotros le pusimos el nombre Z de CI, que estamos convirtiendo el Z de los puntajes CI, y ocupamos la fórmula, ¿ya? Pero- Entonces les debería aparecer como cada puntaje Z de cada dato. Pero el tema es que acá tuvimos que hacer un cambio, porque si se fijan en el comando verde, como que en vez de poner la desviación y el promedio manualmente, usamos la fórmula, o sea, el comando min. Pero acá solamente son 3 datos. Entonces el promedio no nos va a dar necesariamente 100 y la desviación estándar no nos va a dar necesariamente 15. Entonces, por eso lo ingresamos manualmente, pero si fueran muchos, muchos, muchos datos, debería poder usarse el min y el comando SD también. ¿Se ¿Qué me entiende? tiene que aparecer en R, perdón? No está saliendo nada. Yo les puse en el chat, no les va a salir en la consola como estamos acostumbrados a ver los datos, sino que les va a salir en el environment, en el sector derecho, superior derecho. Pero me aparece como si fuera una variable. Sí, Sí, pues, y porque al lado de la eso es- variable, porque creamos una variable, te deberían salir los 3 puntajes Z. Ah, ya los encontré, gracias. Ya, ok. Acuérdense, este comando como de la flechita o el doble o como el signo igual, eso es crear una variable. Como cada vez que vean ese símbolo es porque se están creando una variable y por lo tanto les va a aparecer en el environment. Sí, igual lo pueden ver con el comando view, que lo acabo de pegar en el chat. ¿Les funciona? Tengo una duda. Dale. ¿Sí? Para todo esto de crear variables y en este caso no necesitamos ni una base de datos metida, nada de eso, solo nosotros estamos inventándolo todo. Exacto. Así es, sí. De hecho, lo que hicimos fue crear un conjunto de datos con los datos 80, 110 y 120. ¿Se entiende? ¿Hay más dudas? Pueden volver a la diapo que tenía la... Esa misma. Ya, entonces, por ejemplo, ¿cuál sería el puntaje Z de 110? Cata. Sorry, ¿qué significaban los asteriscos que había en la... No, era como por la pregunta que hizo la Paula. Y por la aclaración de que ahora en esta fórmula no los ocupamos porque eran muy pocos datos, pero que normalmente si tienen 5.000 datos, ustedes ponen min y SD. ¿Se entiende? ¿Qué puntaje no deberían aparecer? Ya, pero no ¿qué díganos, puntaje? sí, díganos ustedes. Díganos ustedes eso. ¿Cata se entendió o no se entendió? Entendí que no aplica ahora. Claro, sí. Gracias. Ya, ¿qué Z les dio el de 80? Ya, la Daniela dice que le dio menos 1.333. Sí, está bien. Son los mismos que vimos recién. Ya, sí. El de 110. $0.667, ya. ¿Y el de 120?
Ya, Bien. súper. Esos son los puntajes entonces que les deberían aparecer. Sí, Sigamos. dale. Ya, acá tenemos otro comando que nos puede servir, por ejemplo, para responder cuál es la probabilidad de que alguien obtenga un puntaje CI menor o igual a 80, que era la pregunta que les habíamos hecho hace un rato. Entonces, si ustedes como para no sacar el Z y luego ir a la tabla y buscar la probabilidad y luego a uno restarle esa probabilidad, pueden hacerlo con R y con el comando pnorm, que se ocupa de esta forma. Ponemos pnorm, luego el punto crítico, que sería el valor bajo el cual ustedes quieren calcular la probabilidad, que en este caso sería 80, el promedio y la desviación estándar. Y en el gráfico pueden ver como la probabilidad que te está mostrando este comando. Que en el fondo es la probabilidad de obtener un valor igual o menor a cierto puntaje, que sería el punto crítico. Y podemos hacerlo con lo del CI también. ¿Dani? Y que con este comando igual hay que hacerlo del vector antes de, o no es necesario. No. No es necesario. Este es otro comando. Ya. ¿Se entiende? Entonces, Sorry, Paula. Es decir, que es importante que, que tengan en mente que les está dando el área por debajo del punto crítico, no por encima. Por ejemplo, si acá les preguntáramos cuál es la probabilidad de que alguien obtenga un puntaje mayor a 80, ustedes tendrían que sacar esto mismo y hacer uno menos el resultado. Es súper importante que sepan que es como lo de abajo del punto crítico. claro. ¿Lo pudieron hacer? Por eso, igual o menor a cierto puntaje. Sí, ¿alguien le pudo dar el resultado? Por el chat, Cata. sí. Perdón, si pueden repetir eso. O sea, si preguntaran por igual o mayor, tendríamos que hacer uno menos el resultado que nos da. Exacto. Claro, pero eso es porque el comando siempre entrega la probabilidad igual o menor. Por eso hacia abajo. Sí, está bien. Sí, a Agustín y a Daniela les resultó. Al final es lo mismo, es como para confirmar los resultados que habíamos calculado hace un rato. Si se dan cuenta del mismo resultado que les dio con la tabla, es exactamente el mismo. Y de hecho nosotros les mostramos la tabla porque, bueno, en época no pandemia, nosotros hacíamos prueba y teníamos que buscar eso en la tabla, sabernos los porcentajes de memoria, ya no todo como para que sepan también hacerlo manual, porque eso implica también un razonamiento lógico y no llegar y chantarte un comando. Ya es súper importante que ustedes sepan razonar con estas cosas, más que llegar y poner el comando y ok, es esto. Claro. ¿Ya seguimos? ¿No hay más dudas? Sí, Ya. parece que no hay. Nunca había agradecido las clases online hasta ahora, dice la Isabel. Ya. Luego tenemos otro comando que podemos ocupar con distribuciones normales, que sería el dnorm. Y este nos va a entregar la densidad como que esté en cierto valor. Por ejemplo, acá tenemos la pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que alguien obtenga un puntaje CI igual a 80? Y podemos usar el comando dnorm para calcularlo. Entonces acá ponemos dnorm, el valor, que sería 80, el promedio, que sería 100, y la desviación estándar, que es 15. Y al final, ya, la Isabela pregunta qué es la densidad. Por lo que yo entiendo, es como la probabilidad de que te dé cierto valor. Exacto, porque siempre hablamos de menor igual o mayor igual, y este es como ese valor en particular. Claro.
Igual es importante que tengan en cuenta que son probabilidades. Entonces, por eso esto es lo más cercano a... Porque estamos hablando de probabilidades. Claro. ¿Lo pudieron hacer? Sí. Debería darles eso que está en la pantalla. Súper. ¿Sí? ¿Funciona? Sí, Sí, la Francisca dice que sí. ¿Sigo? ¿A alguien no le funciona? A mí no, o sea, yo no entiendo para qué sirve esto. Es para Perdón. literal responder la pregunta de arriba. Como, ¿cuál es la probabilidad de que alguien tenga un puntaje 6 igual a cierto número? ¿Cuál es la probabilidad, no sé, en puntaje Z, en puntaje PSU? ¿Cuál es la probabilidad de que alguien saque literal 500 puntos? ¿Cuál es la probabilidad? Ya, ¿Cachai? bacán, gracias. Esto podría parecerles con, claro, lo que decía la Jechu, otro tipo de puntaje en el taller. Y para que ustedes puedan responder esa pregunta, tendrían que recurrir a este comando que estamos viendo ahora. Claro, no es menor o igual a, es como la probabilidad más cercana como a ese punto en particular, no mayor o igual, a ese punto. Ya, sigamos. Sí. Ya. Y también como podemos generar una variable en R para que se comporte de forma normal. Y se hace con el comando rnorm. Acá ya tenemos, bueno, nuestra variable que le podemos poner cualquier nombre. Acá le pusimos variable aleatoria continua. Luego la flecha, rnorm, luego el n, o sea, el número de casos que ustedes quieren, no sé, puede ser 500, 100, 1000, 10.000, lo que ustedes quieran. Y luego el promedio y luego la desviación estándar que quieren que tenga su distribución. Entonces, si ustedes aplican esto, van a crear como un conjunto de datos que se comporten de forma normal. Bueno, ahí salía eso mismo. Y después, en el caso del CI, tendríamos que hacerlo así. CI, error norm, le pusimos 5.000 casos porque sí, fue aleatorio. Y luego el promedio, que es 100, y la desviación estándar, que es 15. Ahí no les debería aparecer nada, están creando algo, les debería aparecer en el environment. El environment. Dale, Getro. Pero el problema del comando rnorm por sí solo es que podrían darte datos que se escapen del rango, que en este caso, según este gráfico, sería entre el 55 y el 145. Entonces, si ustedes solamente ocupan rnorm, podría haber un dato que fuera, no sé, 20 o que fuera 200. Entonces, para solucionar esto, podemos instalar un paquete que se llama trunknorm, y luego de activarlo, podríamos ocupar el comando que está abajo y ponerle límites límites que se ajusten al rango de la escala que estamos tratando de simular, de generar en R. Entonces, no, mejor como un tiempo para que instalen el paquete. Dejen pensar a R, recuérdenlo. Dale, Cata. Sí, dale, Cata. Perdón, pero me perdí en una cosa un poco más atrás. Nos mostraron cómo generar una variable que se comporte de forma normal. Pero después no entendí por qué teníamos que instalar el paquete. Ya, es porque, por ejemplo, si tú llegas a hacer este comando, tú lo así, te puede dar, por ejemplo, en este caso nosotros estamos, entre comillas, tratando de simular la distribución del CI, ¿cachai? Porque es una distribución que conocemos, que sabemos que se comporta de manera normal, que tiene promedio 100 y desviación estándar 15. ¿Cachai? Si nosotros ejecutamos este comando y tratamos de ver los datos,
nos vamos a dar cuenta que hay datos que en la realidad serían imposibles, como por ejemplo una persona que tenga 20 puntos en el CI, siendo que eso en la prueba en verdad no puede pasar, ¿cachai? O una persona que tenga 500 puntos, ¿cachai? Eso tampoco puede pasar. Entonces, ¿cómo arreglamos eso? Poniéndole límites. Entonces le vamos a decir, ok, vamos a crear una variable que se comporte de manera normal y le vamos a poner un mínimo y un máximo, porque queremos que esté entre estos rangos, ¿cachai? Para eso tenemos que descargarnos un nuevo paquete, porque el paquete psych no tiene este comando, ¿cachai? Entonces nos tenemos que descargar un nuevo paquete y ejecutamos el comando nuevo que nos va a permitir ponerle límites. ¿Se entiende? Sí, gracias. Ni nada. ¿Al resto le funciona? Antonia, ¿puede ser que no se descargó 100% el paquete? Sí, no, sí, ya le resultó. ¿Ah, sí? Sí. No. No, es que lo instalé y me sale que lo instalé, pero no se me activa. Ah, Pero yo creo que es quizás porque no se ha bajado todavía el paquete. A mí también me pasa que se demora mucho en mi computador bajarse el paquete, porque ese error es que no está el paquete. Ya, vale. Gracias. Tengo una ya, pregunta. Agustín. Uy, perdón. ¿Quién habló? Yo, José Tomás. José Tomás. Ya. ¿Qué límites tenemos que poner? Ya, Agustín había preguntado lo mismo en el chat. Lo- Acá los límites son 55 y 145. Es que nos estamos guiando por este gráfico, por eso Ya, lo bacán. pusimos. ¿No está el ejemplo una diapositiva más adelante? Sí. Ah, ahí está. Ups. Esta de las transiciones, no. Entonces, cuando... ¿Y qué nos tiene que salir acá? Hablaron 2 personas. Ah, perdón. Dale, Seba. se me olvidó. Gracias, Tomás. Perdón. Ya, bueno, voy yo entonces. ¿Qué se supone que nos tiene que aparecer ahora? No me aparece nada. Una nueva variable en el environment, eso les debería aparecer. Todas las veces que estamos poniendo esta flechita, volviendo a la primera ayudantía, esto nos indica que estamos creando variables y esas variables van a aparecer en el environment. Acuérdense esta. Ya, bacán. Entonces debería aparecer una nueva variable con nombre CI. Si tú la apretáis o ponís, por ejemplo, CI solo en el script, ponís CI, Command Enter, y te van a aparecer en la consola todos los datos que tuviste. ¿Cachai? Si ahí tú vas dato por dato, te vas a dar cuenta que están todos en el rango que tú pusiste. Ya, sí me sale, gracias. De nada. Sebastián. Ya, ahí me acordé. ¿Hay alguna razón por la cual tengamos que usar el primer comando sin el paquete en vez del segundo comando con el paquete? No creo. Yo tampoco creo. Ya, entonces siempre aplicar, instalar TrueNorm cuando... Claro, a cuando- menos que no sepáis los límites. Si no sabéis los límites, ocupáis el otro. Ya. Eso, gracias. Y nada. ¿Seguimos? Sí. Ya, acá tenemos otro ejercicio. No sé si leerlo en voz alta. Sí, dale. Los ingenieros comerciales en Chile reciben un sueldo promedio de aproximadamente 1.900.000, mientras que los enfermeros reciben un sueldo promedio de aproximadamente 1.400.000. Asumiendo que los ingresos de ambos grupos se distribuyen normalmente y que hipotéticamente la desviación estándar para ambos es de 500.000, ¿cuál es el puntaje Z de un ingeniero que gana 2.400.000? Interprete. Este es un ejemplo tipo taller, porque este es un ejemplo que nosotros sacamos muy parecido a nuestra prueba. Entonces, para que lo tengan en mente. ¿Quién se anima? ¿Quién se anima a decir cuál es ¿Puedes el tirar puntaje el Z? comando base del norm antes? Digo al chat, please. Sí.
A ver, espérame. ¿Este lo pueden resolver tanto con una simple calculadora o lo pueden hacer en R? Yo les recomiendo hacerlo en calculadora, es más fácil. Yo también lo haría en calculadora, la verdad, porque o sea, Sí. está bastante, o sea, lo pueden hacer a mano, de hecho, sin calculadora. Pero si necesitan el comando, les daré el comando. A ver, primero quiero ver algo. ¿Alguien nos puede decir cuál es el puntaje Z? 1, ¿no? Ya, la Francisca, sí, la Francisca dijo 1 también. Bien. ¿Lee el promedio? ¿Qué? No. Un palo 900. 1900. Ya, sí, es 1. Pero, ¿qué significa que sea 1? Que está a una desviación estándar del promedio. Sí, Exacto. pero está sobre o bajo el promedio. Eso también Sobre, importa. ¿o no? Sobre. Ya, Mm. sí. Muy bien. La Francisca dijo Qué lo mismo, positivo. claro. Ya. El signo Muy bien. es importante. Ya. Ay, Ya, sí. perdón. Ah, bueno, podrían haber ocupado eso, pero... Ah, no, ¿esta es otra pregunta? Sí, ¿Sí? es otra pregunta. Ah, perdón. Sí. Este otro ejercicio que dice, ¿qué porcentaje de la muestra de enfermeres gana un sueldo igual o superior al sueldo promedio de los ingenieros? El sueldo de los ingenieros era un palo 900 y el sueldo de los enfermeros era, o sea, el promedio era 1400 y la desviación estándar eran 500 lucas. Hay una mano levantada. Dale. Ay, sí. No la bajo. Sí, que se me había quedado arriba. Sorry. Ah. Y acá, por ejemplo, entra lo que decía la Jechu, que hay que pensar un segundo qué nos están preguntando. Sí. Agustín parece que lo hizo con R. Bien. Pero, Pero también se puede hacer sin R con el gráfico que tenemos acá al frente. Sí. Tengo una pregunta. Cuando nos pidan datos que podamos calcular nosotros, no necesitamos ocupar R necesariamente. O en algunos casos igual nos van a pedir que lo hagamos a través de R. Es que depende de lo que te pidan. Pero si no te indican cómo hacerlo, Podemos tú responder así decides. nomás. Sí. pero esta se puede hacer sin R. Por eso, Se a puede eso me hacer, refería, que si sí. me preguntan esto, puedo hacerlo, Sí, puedo responder sin el comando R, sino que Sí. es calculándolo yo. todo el Ojo rato. también que cuando vayan a reportar un dato, esto sirve también para el trabajo, el número de decimales, no porque en R les salgan todos los decimales, que son como 6 o no me acuerdo, pero son muchos decimales, tienen que reportar todos esos decimales. Ujú. En el trabajo también. Normalmente se dejan 2 decimales. ¿Alguien quiere explicarlo cómo se hace sin R? Yo puedo, creo, no estoy seguro, Vale. pero Dale. considerando que en el otro caso era una desviación, o sea, como que entonces para que el porcentaje de la muestra de enfermeros que gana un sueldo igual o superior debería ser todo lo que está sobre esa desviación estándar, que sería 15,8 que aparece acá en la tabla. O sea, aprox. No sé si estoy bien. Sí. ¿Y por qué una desviación? ¿Sí puede explicar Eh, eso? Lo entendí como porque... eh, em, porque el valor del sueldo de la ingeniera era 1.900.000 y eso era como una desviación, ¿o no? Ya. Sí, súper bien. Bien, ¿se entendió? ¿La gente entendió esta explicación? Ya, la Safi dice que no. Ya, lo que pasa es que
les enfermeres tenían como promedio 1.400.000 y la desviación estándar era 500.000. Por lo tanto, sabiendo que el promedio de los ingenieros era 1.900.000, o sea, 500.000 pesos más, Ay, perdón. significa que está a una desviación estándar positiva. Y por lo tanto tendrías que calcular, oh, qué buena. Y como el profe, el profe le encanta hacer esta cuestión. Sí. Ahí, filo, ¿viste? Ya. Entonces, como estaría a una desviación estándar, tendríamos que calcular el área que está por sobre esa desviación estándar. Que en este caso, con esos porcentajes que está ahí, daría 15,8, una cosa así. Sí. Sí, 15,8. ¿Se entiende? ¿Sigo? ¿O alguien más tiene alguna duda? Pueden volver, perdón, pero No. pueden volver una diapositiva atrás. Es que me distraje en una cosa. Ay, espérate, que estoy con él. Tienes que sacar la pizarra. ¿Se va a borrar? Casi. Listo, ya le saqué foto. Ya, bueno. ¿Y cómo se borra? Ah, ya lo encontré. Ya, sigamos. Ya. Listo. Bueno, también podemos sacarlo usando bnorm. ¿A alguien se le ocurre cómo hacerlo? No, no, no. Perdón. Ya, ¿a alguien se le ocurre cómo hacerlo? Suponiendo que no vieron eso. Igual avancemos porque nos quedan 10 minutos. Ya. Bueno, pusimos ese gráfico porque para recordar que bnorm nos da como la probabilidad bajo o igual a cierto valor. Entonces, sabiendo eso, ya José Tomás igual lo puso en el chat, habría que usar bnorm con los valores que les habíamos dado, o sea, ya 1.900.000, 1.400.000 y 500.000. Y luego a uno restarle la probabilidad que te entregue R usando ese comando, porque sería el complemento. Queremos saber quiénes ganan más que el promedio de los ingenieros, que eran 1.900.000. Por eso se le resta a 1. Voy a avanzar. Ya, acá tenemos otro ejercicio que dice ya, ¿qué sueldo aproximadamente tiene una enfermera que se encuentra en el percentil 70 de su distribución? Y les pusimos la tabla porque les va a ser útil. ¿Alguien se anima? Sabemos que ha sido una ayudantía Fática. compleja, densa. Ya estamos terminando en todo caso. Sí, no queda mucho. Está todo el mundo agotado.
Hagámoslo en conjunto, ya. 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 Tenemos que usar la fórmula de Z. Eso es lo primero que hay que hacer. ¿A alguien se le ocurre cómo? Tenemos que buscar como el puntaje más cercano a 70 acá y sacar Z de la tabla y de ahí reemplazar las variables en el fórmula. Súper. Sí. Ya, y entonces el valor más cercano a 70 de la tabla sería... Hay que ir a mirar en la tabla lo que decía antes la Jechu. Es como Está eso. ahí. Sí. Eso entonces correspondería con 0.5 hacia un lado y 0.03 hacia arriba. O sea, 0.53 es nuestro puntaje Z. Y ahí meten Claro. este puntaje en la fórmula de Z. Tienen la desviación estándar, tienen el promedio general y por lo tanto les va a salir el dato, es decir, el sueldo aproximado que ustedes necesitan. ¿Se Entonces, si lo entiende? hacemos con fórmula, hay que despejar la X en este ejercicio. Porque tenemos el puntaje Z, tenemos la desviación estándar, tenemos el promedio del sueldo de, en este caso, enfermeres, y hay que despejar la X. ¿Se entiende por qué da 1.662.200 pesos? Sí, lo podemos hacer, ¿ya? Sí. Voy a poner mi habilidad artística en juego, ¿ya? Entonces, Dale. tengo este dato, ¿ya? ¿Cierto? Y Porque ese es el dato más cercano a lo que decía antes, 70%, al 70%. y esta es la formulita. ¿Cómo era el signo de la desviación? Era así. Era como un Sí, ruidito. sí. Así. Esta es la fórmula, ¿ya? Entonces yo ahora tengo 0.53, que es igual a el dato que yo quiero, ¿cierto? Menos, esto es enfermeres. Bueno, acá es un palo 400, voy a poner 1400 ya, porque no me dan los ceros. Un palo 400, dividido en 500 lucas. 500, mi motricidad fina es, pero cuática, pero filo, ahí está, ¿ya? Entonces, ¿qué se hace? Se pasa multiplicando hacia allá y se suma el palo 400 y despejáis la Para X. despejar la X. Y la X da un palo, Así. 600. ¿se entiende? Como profe de matemática me moriría de hambre. Con Sí, se esto. entiende. ¿Sí se entiende? Ya, Sí, genial. en el chat dicen que sí. Sí, Buena. todo súper claro. Gracias. Genial. Sí. Genial. Sí, José Tomás, o sea, te puede dar eso. Sí, puede Es haber que un depende margen igual de como, error. sí, hay un margen de error dependiendo como del Z que ocupes. De los decimales, de todo eso. Son Pero todos si les da alrededor de 1.660.000, todo bien. Ya sigamos. También podemos hacer esto con un comando en R. Por si no quieren como calcularlo a mano. Y ese comando es el qnorm, que nos va a dar el dato bajo el cual está la probabilidad que ustedes conocen. O sea, esto se hace cuando ustedes conocen la probabilidad O el que percentil. tienen. Claro. Entonces, en este ejercicio de las enfermeras tenían percentil 70, o sea, el 70% o el 0.7 de probabilidad. Y usamos qnorm, ponemos la probabilidad, luego el promedio y después la desviación estándar. Y eso nos va a dar como el dato aproximado bajo el cual está la probabilidad que ustedes ya conocen.
Les debería dar exactamente el mismo dato, o sea, con margen de error que el que vimos recién. Sí. Genial. ¿Hay dudas hasta acá? Porque igual podemos revisar esas dudas, porque al final las diapositivas que vienen son como cosas útiles para el trabajo, pero no es necesario que las expliquemos. Sí, de hecho voy a mostrar rápidamente las 2 diapositivas que vienen, que se las vamos a subir con el PPT y saco el PPT para responder dudas. ¿Ya? Ya. Al final, muchos nos han preguntado cómo hacer para que las barras de nuestro gráfico de barras aparezcan ordenadas, ¿ya? Y aquí está el comando, ¿ya? Al final, ustedes primero tienen que crear una variable, o sea, como un factor con sus variables ordenadas, ¿ya? Y al final, como siempre, el comando en verde es como el formato general, el comando en amarillo es el ejemplo. Entonces, en este caso, nosotros ocupamos un ejemplo de la edad, que fue categorizada como por nosotras, porque la edad en esta base de datos era continua, la categorizamos, es de la base de datos de integración universitaria. Creamos un factor que nos va a permitir ordenar esas categorías y nosotros lo pusimos en jóvenes, adolescentes, adultez emergente, adultez. Entonces eso nos permite ordenarlo y este comando tiene que ir antes de que ustedes construyan el gráfico. ¿Cachai? Este viene antes y después viene el gráfico. Y en el gráfico les va a venir todo ordenado. ¿Ya? Y Esto no es como, esto lo tienen que hacer, sí. no, por un tema también de coherencia y de, bueno, lo que hemos estado diciendo todo el rato, el gráfico tiene que ser como lo más autoexplicativo posible, esto tienen que hacerlo. Claro. Y o sea, tiene que estar en concordancia con el tipo de variable que estén trabajando también. Si es una variable ordinal, no pueden tenerla como las barras desordenadas. Y el otro comando que también nos han preguntado es qué pasa, por ejemplo, cuando hablamos la clase pasada, por ejemplo, si tengo, no sé, muchos hombres, muchas mujeres, pero tengo a 2 personas que pusieron otros, ¿cachai? Y no tienen otra opción de variable de 2 categorías, bueno, ustedes pueden ocupar un comando para ocupar solamente 2 de esos grupos, ¿ya? Entonces acá está el comando general y yo puse el ejemplo de la lateralidad en la B5, que lo vimos en una de las ayudantías, en donde había muchos diestros, muchos zurdos, pero habían como 3 pelagatos que eran ambidiestros. Entonces, para tener un análisis solamente de los diestros y los zurdos, vamos a ocupar este comando, ¿ya? Depende mucho, por ejemplo, ya acá se le pone un nuevo nombre a la variable para crear una nueva variable que contenga solamente estas 2 categorías y las otras categorías, por ejemplo, el ambidiestro, se las van a poner como NA automáticamente. De nuevo con el factor y va a considerar solamente el 1 o el 2 o diestro y zurdo dependiendo cómo estén categorizadas. ¿Ya? Si ustedes ya le pusieron el nombre hombre, mujer, diestro, zurdo, ponen el nombre, si todavía no lo hacen, ponen 1 y 2. ¿Ya? Y tienen que ocupar esta nueva variable de lateralidad para construir tablas y gráficos, etcétera, para que no les aparezca la tercera categoría. El gráfico, o sea, el comando anterior es para ordenar las barras. O sea, para que no te salgan, por ejemplo, no sé, si categorizan posición política y tienen derecha, centro, izquierda, que no te salga derecha, izquierda, centro, sino que te salga izquierda, centro, derecha. Si categorizaron la variable edad, tienen jóvenes, adolescentes, adultez, jóvenes, adolescentes, adultez, que no te salga adultez, adolescentes y jóvenes. Voy a parar de compartir pantalla, dale, Cata. Cuando uno hace esto último que enseñaron, eso quita de la muestra a algunas personas, ¿verdad? En esa variable en particular se convierte en NA. Ah, no cambia todos los datos del análisis. No, sino... no, solamente en esa variable. ¿Y qué hacemos o sea, qué hacemos en el trabajo? Tenemos que escribir como explicitar que sacamos a esa gente del gráfico y por eso no van a aparecer. Sí. Y Claro. ya, bacán. ¿Antonia?
Es que con mi grupo teníamos una pregunta de si, por ejemplo, porque teníamos la escala de orientación política. Entonces tenemos que crear una escala y ahí hacer variables y ahí hacer el gráfico. ¿Eso es o no? Claro, es crear la escala, ponéis el comando que les acabo de mostrar para ordenarlas, creáis, claro, o sea, si tenéis, ¿cuál era la variable? Orientación política. Orientación política. Y esa es una variable construida por múltiples preguntas. Y después ustedes la van a recategorizar o viene, es No, la... es que esa es nuestra duda. Las que piden como con múltiples preguntas, no sabíamos si teníamos que juntar ítems o teníamos que hacer solo de una variable. No sé si se Es que entiende. la Construir una escala. variable, sí, la variable ustedes la tienen que construir a partir de múltiples preguntas, pero es una variable escalar. O sea, no es que tengan que juntar variables dentro de otras, sino que tienen que tomar los ítems o las preguntas del cuestionario que estén bajo un mismo constructo y agrupar los puntajes como para crear una variable escalar, como un puntaje global. Vale, gracias. Pero se entendió eso porque eso es fundamental. pero no digáis validación. Sí. Pregunta de No nuevo, sé, no entendí. Lo siento. Mira, ya, tienen toda su base de datos elegida, ¿verdad? ¿Qué base de datos eligieron ustedes? Integración universitaria. Ya, integración universitaria. Creo que un constructo de integración universitaria es identificación Con la carrera. con la Sí. carrera. Ya, ese es un constructo. Ese constructo es construido por múltiples preguntas o ítems. Entonces, que al final los ítems son los que están, tú vaya a ver, identificación con la carrera, y vaya a ver, no, la perdimos. Estaba teniendo una eureka y se fue. ¿Alguien del grupo de la Antonia? RIP. Hola, yo soy de su grupo. Hola. Ya. Te lo explicamos a ti entonces. Ya. Ya, entonces vaya a tener identificación con la carrera y ese es un constructo que está conformado por diferentes ítems. Si tú después vayas a tu base de datos, vaya a ver que esos ítems son como... Me pegado a mí. Ya, ahí volviste. Oh, me fui, perdón. No, Tranqui. Ya, entonces está el constructo identificación con la carrera que está conformado por diferentes ítems que son diferentes preguntas que le hacen a la gente y ustedes tienen que unirlas, a sacar un promedio de todas las respuestas de esos ítems. Y eso se hace con un comando. Y eso es construir una escala. Y esos ítems puede ser id1, id1, id2, id3, identificación grupal 1, ¿se entiende? Esos son los ítems. ¿Se Ya, entendió? buenísimo. Sí. ¿Y el comando para hacer eso? El comando para hacer eso ya lo vimos, ¿no? Sí, está en la ayudantía 3, construcción de escala y categorización de variables, es el título. Y Antonia, acabo de revisar lo de orientación política, ya, y ustedes lo más probable es que vayan a categorizar orientación política, ¿cierto? Sí, lo hicimos como que juntamos 3 variables, o sea, hicimos 3 categorías. Ya, bacán. Entonces ustedes construyen esas 3 categorías, le ponen nombre a las 3 categorías y después ocupan el comando que les acabo de mostrar, que es para ordenar esas categorías. ¿Cachai? Y después de eso pueden construir tablas, gráficos, lo que quieran. ¿Se entiende? Ya, bueno. Sí, ahí sí. Bacán. Ya, gracias. De nada. Gracias. Sebastián. Yo tenía una duda porque cuando para las tablas, ponte tú, y para algunos gráficos, nos piden como graficar y poner en tabla variables categóricas, y ponte tú nosotros elegimos género. Y para que sea APA bacán, necesito una nota en la tabla, y es fundamental que esté porque al final siempre igual es redundante una nota en la tabla de una tabla que tenga título, género, una cantidad de personas. No. Podría poner el N, a veces la gente pone el N. Claro, ¿cuánta gente es? Claro, pero es que si tiene las frecuencias, como... Sí. No es necesario. Las notas son para agregar información que te permitan, cuando la tabla no se puede entender por sí sola, por ejemplo. Si tienen muchas variables
o muchas, no sé, Sí, o tienen también demasiados datos en una tabla. otra cosa que podrían poner es la población, como hombres y mujeres, pero ¿de dónde? No sé, estudiantes de la UC, imagínate, Ya, ¿sí? Como algo así. Claro, pero Y- en el trabajo, como van a estar hablando todo el rato de sus mismos participantes, quizás no sea necesario poner una nota, si no se, como, no ya. se angustien por eso. Y otra cosa, la parte como del análisis y la interpretación sustantiva de los datos se tiene que hacer en la parte de resultados, porque estoy como haciendo la parte de Sí. resultados y estoy apenitas con el espacio poniendo todo centrado y todo como las tablas centradas y cosas así. Sí, tiene que ir en la parte de resultados y como la extensión de las páginas, pueden pasarse un poco a la extensión de la página, no se pasen 3 páginas, ¿cachai? Pero pueden extenderse un poco más, no les vamos a descontar puntos por eso. Claro. Ya, bacán. Gracias. Hay un, Yo le dije a un sí. grupo que sí les íbamos a descontar. ¿Se ve? Ya, pero si se pasan, no sé, un párrafo, 2 párrafos, filo. Pero si se pasan 3 páginas, ahí como, Obvio. sí, obvio que vamos a descontar. Francisca, Sí, yo quería preguntar cómo se puede cambiar, a ver, como los intervalos de números en el eje Y, porque la mayoría lo hace como de 20 en 20 y como que, por ejemplo, tenemos ciertos valores que son como muy pegaditos todos, entonces nos gustaría como que fuera de 10 en 10 o de 5 en 5, no sé si se entendió. sí, hay un comando para eso, Tiene- se los podemos mandar. Sí. Ya, perfecto. Esto. Gracias. De nada. Hay No muchos sé quién comandos. levantó la mano primero. No sé si María Valentina o Agustín. Sí, María Valentina, porque me aparecen en orden. ¿Sí? Ya voy. Es que nosotros categorizamos una pregunta que era de los ingresos mensuales y la categorizamos en 4 grupos. Pero después al calcular como la frecuencia en cada uno, cachamos que en uno había una sola persona. Ya. Entonces como que da lo mismo dejarlo ahí o en ese caso hay que eliminar esa... Yo creo que es muy poco uno. Ya, Sí, claro, porque después veían la desviación estándar y el rango y no nos salía nada claro. porque era una sola persona. Sí, pueden Sí, no fíjense usarlo. en eso al construir las categorías, fíjense en la frecuencia. Ya, perfecto, muchas gracias. De nada. ¿Agustín? Cortito, que cuando estábamos en la primera parte como justificando por qué habíamos elegido cada variable, en algún momento le íbamos a poner, habíamos elegido la amistad intergrupal, y en algún momento le íbamos a poner que habíamos elegido, por ejemplo, cantidad de amigos del exogrupo, porque el cuarto se relacionaban con el exogrupo, podía afectar la afección que tenían a esto, una cosa así. No sabíamos si eso teníamos que justificarlo, o como es de como, ¿por qué lo elegimos nosotros? Es como, no sé. No, está bien la justificación. Ya, por eso, pero, o sea, me refiero como si citara algo que dijera como que eso es verdad. No sé. Ah, claro, sí, no, sí tienen que citarlo. Sí, no lo Ah, pueden ya. decir como ustedes. Es que cuando vayan a, como, ahí tú estás hablando de una posible relación, ¿cachai? Pero si tú estás en el fondo diciendo por qué que elegiste una variable porque te interesaba esa variable, ahí no hay ninguna relación, tampoco tienen que justificarlo absolutamente todo. O Tienen sea, que justificar cuando corresponde justificar. En ese caso tú estás haciendo una relación que no sabemos si es real, y en ese caso sí es necesario justificar, pero tampoco piensen que tiene que ser así absolutamente todo lo que digan tiene que estar justificado. Cuando corresponde justificar, corresponde justificar. Uno se da, yo creo que uno también ahí se va dando cuenta de cuando uno necesita apoyo bibliográfico. por eso es que no es como que estemos haciendo la relación antes, sino que es como la posible relación que creemos que podemos encontrar. Entonces no sabíamos si, como si lo justificamos, ya estamos respondiendo. Es que no lo están respondiendo como, al final, si ustedes citan eso, están diciendo, por eso nos estamos fijando en la relación entre estas dos variables, porque ese interés tiene que salir de alguna parte, o sea, como por algo ustedes piensan que podrían estar relacionados. Ya. Gracias. Una cosa que le podría hacer a los demás grupos, y que te responda a ti, Isabela,
con esto, es que si en una escala les aparece un valor que es muy, muy chico, por ejemplo, negativo, podría ser que no borraron los datos perdidos, los menos 99. En tu base de datos, que no me acuerdo cuál es, pero me acuerdo que vi que los datos perdidos eran los menos 99. Ese era lo que se usaba para... Pero, por ejemplo, en el comando el comando que usé para construir la variable, puse lo del na.rm, entonces como, ¿eso no elimina datos perdidos? Sí, pero los datos perdidos que están codificados como NA. Los menos 99 no están. Entonces tú tienes que usar un comando que les dimos en alguna ayudantía para que esos menos 99 sean considerados como NA. ¿Se entiende? Claro. El NA.rm va a excluir los NA, pero de los análisis como, no sé, el promedio, la desviación estándar y así. Pero si ustedes no los tienen como codificados, no los va a eliminar, porque en vez de ver un NA, R está viendo un menos 99. Entonces te sale un número negativo. Y qué bueno que te diste cuenta. Vale, gracias. Habría que buscar ese comando. Yo después lo puedo buscar. No me acuerdo cuál es. Sí, si no hay más dudas, yo creo Perdón, que deberíamos... Ah, ya. No, dale. tenía una pregunta, pero ¿me podrían como hacer un paso a paso, por así decirlo, desde sacar como las desviaciones estándar y la tabla, que la tabla como que me cuesta un poco interpretar cómo llegar a eso, o sea, como que estoy media perdida, en verdad ha sido un día muy intenso, entonces puede ser que esté como con una neurona, pero si me pueden ayudar con eso sería bacán. Ya. ¿Quién es tu ayudante? ¿Soy yo tu ayudante? Soy yo, creo. La Gechu. Yo puedo ser, ¿saben qué? Yo me puedo sacrificar por el equipo y yo puedo hacer una cápsula al respecto. Que los guíe ¿De qué? de las tablas. O sea, es que en el fondo, no sé si, no es que no entienda, es que como que hay tanta información que he hecho un poco de menos eso de las ayudantías como de la pizarra, como escribiendo la cuestión, como que siento que tengo todo desordenado Pero, ¿estáis hablando de las tablas del trabajo o de las tablas de Z? No, de la materia, de los ejercicios que uno puede hacer como a mano, por así decirlo. Ah, de Z. Por eso yo estaba pensando en una cápsula. Es Sí. que es muy PSU, trabajo. Ah, Ya. pues yo te pregunté quién es tu ayudante para que le escribiera y porque nosotros estamos respondiendo así unos correos. No, tuve reunión ayer. O sea, yo no pude ir, pero fue mi... Ya, entiendo. Yo puedo hacer una cápsula usando la tabla, obvio. Eso en verdad. Ya. Me voy a parar de grabar.